Tengo mis notas en el computador, así que voy a ocuparlo, ¿ya? Me disculpan. ¿Cómo están? ¿Está muy helado? ¿No? En el mes de febrero y marzo participé de dos matrimonios y una celebración de 50 años de aniversario de mis padres. Así que fui muy bendecido en esos matrimonios y también obviamente por el aniversario de mis papás de 50 años. Es un regalo del Señor y la verdad que un matrimonio fue de acá, de unos jóvenes amados, queridos, que aman al Señor. Me refiero a Yasmín y a Lucas, así que participé en su boda y para mí fue un tremendo privilegio haber estado ahí, presenciado, y cómo estos hermanos testificaron del amor de Dios, del amor mutuo, del pacto matrimonial. Y bueno, un testimonio para los que asistimos, para la iglesia, para los familiares y también para gente que tal vez no profesa la fe, pero testificar sobre el matrimonio. Y también estuve en otro casamiento de jóvenes, lo mismo. Y fue un deleite escuchar sus testimonios de su espera, de su amor, etc. Y bueno, y por otro lado, mis padres, los 50 años. Así que comencé a estudiar de nuevo todo esto. Uno porque por mi propio matrimonio, para entender qué dice Dios en relación al matrimonio, para guiarlo según sus estatutos, ver, ¿no es cierto?, lo que dice Dios. ¿Por qué es importante el matrimonio para Él? ¿Qué es lo que Él ha establecido también en el matrimonio? Y también yo creo que hoy en día se hace muy importante enseñar sobre el matrimonio. Enseñar, porque el matrimonio está siendo minado, el matrimonio está siendo confrontado, primero por nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestro pecado. También por el mundo, por la sociedad que se ha levantado en contra del matrimonio. Y también el enemigo, que el enemigo se ha levantado y se levanta contra toda buena obra de Dios. Y el matrimonio es una buena obra de Dios. Así que hay muchos actores, hay muchas cosas que están en contra del matrimonio. Y es porque el matrimonio es obra de Dios. Así que yo creo importante enseñar en nuestros tiempos. Uno, para reforzar nuestra fe, para encontrar lo que dice la Escritura, qué es lo que dice Dios en relación al matrimonio, fortalecer nuestros matrimonios. También pensaba, estudiando este tema, de cuál es si al estudiar este tema o vivir el matrimonio solamente es una bendición para los casados. ¿Qué dice la Escritura en relación a los solteros? ¿No es cierto? Conectado con el matrimonio, los solteros, los divorciados, los que tal vez han quedado viudos, los que han llegado a la vejez y quizás ya se encuentran en el ocaso de sus vidas, pronto para encontrarse con el Señor. ¿Podemos ser bendecidos al conocer lo que dice la Biblia en relación al matrimonio? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo, los que estamos acá, somos la novia de Dios, somos su pueblo y somos llamados la novia de Dios. Y Jesucristo es el novio por excelencia, el esposo perfecto. Así que, como nosotros hemos llegado al Evangelio, en la condición que tú te encuentras, el matrimonio siempre va a ser importante y relevante. Y cuando lo estudiamos en la Biblia, hay algo muy profundo que Dios quiere decirnos para vivir, para experimentar. Encontré una encuesta en internet sobre
un estudio sobre el matrimonio de una organización en Estados Unidos. Ustedes saben, en Estados Unidos son los reyes de los estudios de mercado, mercadotecnia, el marketing. Ellos hacen encuestas, ¿no es cierto?, por todo, y bueno, sirven mucho las encuestas. Y tengo una acá de estudios Pew Research, que se llama esta organización que hacen estudios, y hizo un estudio en relación al matrimonio. Y dice que el número de adultos que nunca se han casado se encuentra en niveles históricos altos. De hecho, por primera vez las personas solteras sobrepasan a las casadas en los Estados Unidos. Pues yo creo que eso también se está dando acá y a nivel mundial. ¿Por qué? El estudio cita varias razones. Por ejemplo, la gente se casa cada vez más tarde, 28 años para mujeres y 30 para hombres. Muchas parejas viven juntos y educan a sus hijos fuera del matrimonio. Esto es lo que arrojó, ¿no es cierto?, el estudio. Para algunos, comprometerse puede ser una propuesta aterradora, especialmente si sus padres se divorciaron. Otro factor. También hoy en día tener un gran número de opciones puede ser tan desconcertante que lleva a la indecisión. Antes se encontraba a un potencial cónyuge en la escuela, en la iglesia, en la ciudad, pero ahora con las redes sociales y aplicaciones para citas, las opciones son ilimitadas. Así que las personas pueden obsesionarse tratando de encontrar a candidatos perfectos. Esto también, ¿no es cierto?, lo impulsa Hollywood. La persona perfecta. Estas estadísticas nos hacen plantearnos dos preguntas, dicen aquí, razonables, por lo cierto. ¿El matrimonio está en proceso de extinción? ¿Y todavía es necesario el matrimonio? ¿Por qué necesito casarse? Alguien se podría preguntar, un joven. ¿Por qué tengo que probar mi amor ante un cura, un pastor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comprar un anillo y hacer una fiesta costosa y firmar unos papeles para probar mi amor por mi pareja o para hacer familia? ¿Por qué? Son preguntas legítimas que hoy en día se hace la sociedad. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar acerca del matrimonio? ¿Por qué para Él es importante? Y como dije, ¿cómo el matrimonio entonces puede bendecir a un casado, ¿no es cierto?, pero también a un soltero, puede bendecir a una persona divorciada, a un mayor, etc. Así que en esta predicación me gustaría tocar dos aspectos de esto. El primero es que el matrimonio es obra de Dios, ¿ya? El matrimonio es obra de Dios. Y por cuanto es obra de Dios, es un diseño de Dios. Ha nacido en el mismo corazón de Dios. No es creado de mente humana, no es creado por un patriarca, no es creado por un profeta bíblico, por un héroe de la fe. El matrimonio es obra de Dios porque Él lo ha diseñado y Él lo ha establecido para el hombre y para la mujer. Y lo segundo, esto lo vamos a ver a través de la Escritura, lo segundo que me gustaría tratar en esta predicación es que el matrimonio refleja la gloria de Cristo en su relación con la iglesia. El matrimonio refleja la gloria de Cristo en su relación con su iglesia. Y es por Cristo en realidad que hoy en día nosotros podemos tener otro entendimiento sobre el matrimonio, que antes tal vez era muy difícil de entenderlo. Pero hoy en día
a través del Evangelio, a través de la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por su iglesia, de cómo Él se entregó, que Él la amó, hoy en día nosotros podemos entender entonces la relación que Dios quiere entre los cónyuges, la relación que quiere en el matrimonio. Y esto es sumamente rico e importante. Entonces, vamos a leer la primera cita en Génesis 2, del 18 al 25. Hermanos, es mi deseo, ha sido mi oración que esta palabra les bendiga, que bendiga a todos, que nos vayamos con esperanza, que nos vayamos reforzando este mismo tema sobre el matrimonio, que experimentemos matrimonios fructíferos, es que el soltero siga esperando en el Señor, el que ha llegado en la condición que ha llegado, al ver la Escritura, que haya un consuelo maravilloso. ¿Lo encontraron? Génesis 2, del 18 al 25, ¿sí? Dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. El capítulo 2 de Génesis nos cuenta entonces cuando Adán, ¿no es cierto?, forma a Eva. ¿Cómo se da esto? En el capítulo 1 tenemos, ¿no es cierto?, la creación, Dios avanzando cada día en un aspecto de la creación. Y cuando termina el día, siempre Dios decía, y vio Dios que es bueno, ¿cierto? En el día sexto Dios crea al hombre y a la mujer, en el día sexto. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él vio y dijo que era en sobremanera bueno, que era bueno en gran manera. En otras versiones, que era bueno en extremo. Él vio, ¿no es cierto?, su creación y vio al hombre y a la mujer. Y él quedó, pero contento. Era muy bueno lo que había hecho. Era muy bueno. En Génesis 1:26 tenemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y para entender la relación conyugal yo creo que es vital entender la doctrina del hombre, entender quién es el hombre para Dios, entender el valor que el hombre tiene delante de los ojos de Dios. Y aquí la Escritura nos dice en la creación que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. ¿Ya? Ahora, Dios es un espíritu, Dios es Dios. Nosotros somos creación, tenemos espíritu, pero tenemos carne y hueso. ¿En qué manera el hombre, la mujer es semejante a Dios? Bueno, en teología hay un concepto que se llama, y se dice que el hombre tiene características
comunicables de Dios. Comunicables de Dios. Y Dios tiene características incomunicables. Las incomunicables, por ejemplo, son que Dios es soberano, ¿ya? Que Dios ha prefijado los tiempos y las habitaciones del ser humano, que Dios es un ser con propósito eterno y que nada se mueve si no es su voluntad. Él es soberano, Él va a llevar su plan, su propósito a cabo. Él es soberano, Él lo conoce todo. Que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. El salmista dijo: aún no está la palabra en mis labios, oh Jehová, y tú la sabes toda. Él sabe lo que tú piensas. Cada uno, Él sabe lo que en este momento estamos pensando. Él lo sabe todo. Omnisciente, Él es omnipresente. El mismo salmista dice: ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si me fuere al Seol o hiciere mi morada, ¿no es cierto?, en el Seol, allí tú estás. Estás en todos lados. Atributos de Dios. Dios es todopoderoso, ¿ah? Él crea de la nada. Nosotros también tenemos esa capacidad, podemos crear, pero a partir de lo creado, a partir de la materia. Y así podríamos contar otros atributos, estas características incomunicables de Dios, que nosotros no las tenemos, porque nosotros no somos Dios, somos creación. Si hay algunos que se creen dioses a todo esto, ¿no es cierto? Algunos seres humanos que se creen dioses, pero no somos dioses. De hecho, se niega esto porque si eres creado no podrías ser, ¿no es cierto?, un Dios. Dios es eterno. Él nunca ha sido creado. Nosotros somos personas finitas, tenemos un comienzo. Las características incomunicables, por ejemplo, que tenemos de Dios, es que Dios tiene raciocinio, es un ser con raciocinio, y tú eres un ser con raciocinio, con pensamiento, un ser inteligente que puede reflexionar, puede sacar sus propias cuentas. Dios es así. Y Dios ha dotado al ser humano, al hombre, con una capacidad, un raciocinio, una inteligencia. También Dios tiene emociones y el ser humano tiene emociones. Los animales igual tienen emociones, pero no complejas, no como el ser humano las tiene. Pienso en un perro, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando él ve a otro perro que viene a su lugar y ve la amenaza, ¿cómo se llama? A marcar territorio, ¿no es cierto? Él se enoja, le hace. Cuando tú le das comida y está hambriento, él mueve la cola, está contento. Ante los estímulos, ¿no es cierto?, reacciona de una manera, puede ponerse triste. Si se siente amenazado, puede sentir susto. Pero el hombre es más complejo en sus emociones. Puede articularlas de otra manera. El viernes fui a acostar a mi hijo. Nosotros tenemos algunas disciplinas en la familia. En la mañana leemos la Biblia con ellos y vamos al colegio. En la noche leemos una historia y les acostamos. Cuando les vamos a acostar, les preguntamos: ¿por qué están agradecidos? ¿Por qué están agradecidos a Dios? Esto lo hacemos con un propósito detrás, con mi esposa. Es para que ellos vean a Dios en todas las cosas, que todos los días puedan contar, ¿no es cierto?, enumerar, articular las bendiciones del Señor. En inglés los gringos dicen don't take it for granted, que no tomes en vano las cosas. Así que nosotros vamos todos los días a mencionar cosas y que los niños generen un corazón agradecido delante del Señor. En la vida hay cosas difíciles, pero cada día podemos ver las maravillas de Dios y estar agradecidos, ¿cierto? ¿Amén? Bueno, leí la historia, apagué la luz, me fui a acostar con Efraín a su camita para que él se quedara dormido, conversar un ratito.
Lice en estos días había estado enferma, así que la teníamos aislada en una camita con Lois, las dos enfermas, así que yo estaba ahí con Efraín. Apagué la luz, entonces me fui a acostar y Efraín me dice: papá, ¿por qué estás agradecido a Dios? Yo me alegré, ¿sabe? Porque vi que esa disciplina, y él cuando yo no esté, él ya lo va a tener en su corazón. Que cada noche, ¿no es cierto?, al terminar el día, él va a poder pensar y va a poder reflexionar y agradecer al Señor, hacer una oración de agradecimiento. Así que me alegré y sentí mucho orgullo por cómo él está creciendo. En mi corazón, sentimientos de gratitud, gracias Señor. Sentimientos también de qué rica tenerlo aquí a mi lado, poder compartir con él, la familia. Y yo di mi lista, él dio su lista. ¿Y por qué vamos a orar antes de dormir? Bueno, me dijo por la mamá que está enferma, por Lois. Entonces, sí, hay que orar por la mamá, le dije yo. Y él me dice, hay que orar porque tiene que ir al hogar de niños. Sí. Y para los que no saben, mi esposa ha servido por años como misionera aquí en Chile. Y ella ha ido a los hogares de niños. Y entonces Efraín sabe y dice, porque la mamá tiene que ir a los hogares de niños. Sí. Y tú sabes, Efraín, que en el hogar de niños, ¿cierto?, hay niños que no tienen familia. Sí, por eso están ahí, papá, me dice. Y nos pusimos a hablar de esa realidad. Y él me dice, vamos a orar por la mamá entonces, para que vaya a entregar el amor de Dios, para que vaya a estar con los niños. Y él mismo hablándome con la voz muy quebrada, cuando estás emocionado. Y sentimos ambos mucha tristeza por la realidad de los niños. ¿Por qué estoy contando esto? Porque en un momento, en 2 minutos o en 5 minutos, como ser humano podemos articular emoción y podemos pasar del llanto a la alegría y somos personas muy complejas, ¿sabes? Y Dios nos ha creado de una manera tan especial, a diferencia de la demás creación, a diferencia de los animales. Entonces Dios nos ha hecho personas con inteligencia, raciocinio, Dios nos ha hecho con emociones, Dios nos ha hecho con una voluntad. En el principio, ¿no es cierto?, Dios le dice a Adán y Eva lo que no tenían que hacer, no comer del fruto prohibido, pero les da una voluntad. Hoy día vemos las consecuencias, ¿no es cierto?, de la desobediencia. Dios es un ser con voluntad y da voluntad al hombre. Dios es un ser creador, Él crea de la nada, ¿no es cierto? El hombre crea de lo existente, de la materia. Somos creativos. Y se ven los avances, ¿no es cierto?, en el mundo, de cómo el hombre ha avanzado en la ciencia, en la tecnología. Es maravilloso lo que el hombre, el ser humano, ha podido hacer, porque Dios lo ha hecho conforme a su imagen y semejanza, y lo ha hecho creativo. Y también Dios nos ha hecho seres relacionales, y esto es maravilloso. Y aquí entonces nos vamos a ir a la cita que acabo de leer. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando, ¿no es cierto?, con la Trinidad, hagamos. Y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, funcionan en una perfecta armonía en la Trinidad. Una armonía perfecta. Y al parecer Dios quiere que también el hombre tenga a otra persona similar, parecida a otro ser humano, a una mujer con otro sexo, pero que venga a hacerle compañía y que ambos que tienen la imagen de Dios puedan relacionarse entre ellos y también con Dios. Y esto es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque entonces, cuando yo veo a mi esposa, cuando tú ves a tu cónyuge, tú ves la imagen de Dios. Porque esa persona fue creada a imagen de Dios, tiene características de Dios. Dios ha creado también al hombre con una moralidad.
una ley moral intrínseca en el corazón, con una conciencia. El hombre sabe, ¿no es cierto? Y bueno, con el pecado se ha trastocado todo. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, esta conciencia funcionaba a la perfección. Pero con la caída se trastocó. El ser humano todavía tiene una conciencia, tiene una moralidad trastocada, pero la tiene. Tú vas a cualquier grupo étnico, aborigen, apartado de toda civilización, y te vas a sorprender que tienen normas y conductas morales. Y tú dices, ¿cómo? Es que Dios las plasmó en sus corazones. Ellos tienen una moralidad. Y entre paréntesis, por esto hay que llevar el Evangelio a todo pueblo, tribu y nación, para que la revelación de la Escritura, ¿no es cierto?, puedan ellos entenderla y puedan ver al Cristo de la gloria, este Dios maravilloso. Y decirles que ellos no vienen de una deidad tal, de la naturaleza o de cualquier cosa, sino que hay un creador, el Dios de la Biblia, que les ama, que les ha creado con un propósito. Entonces en Génesis 2, del 18 al 25, en este párrafo que hemos leído, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le haré otro igual, semejante, ¿no es cierto?, con otro sexo. Y aquí entonces se establece lo que es el matrimonio. Es interesante, Dios pone a dormir a Adán. Dice que ¿no es cierto? Aquí que más para Adán, en el verso 20, no se halló ayuda idónea, no se halló. Y entonces la mujer viene a complementar, no es igual, pero complementa. Y delante de Dios, el hombre y la mujer tienen el mismo valor, la misma dignidad. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos. ¿Sabe por qué? No solamente que Adán y Eva podrían tratarse y ver la imagen de Dios y relacionarse de una forma especial y única, pero también nosotros hoy en día, el doctor, por ejemplo, que atiende a su paciente, puede ver no al paciente, sino que puede decir, esta persona tiene la imagen de Dios. Entonces se le trata con dignidad y el respeto, con un valor especial. El que es dueño de una empresa trata a las personas, ¿no es cierto?, mirando al obrero como creación de Dios. Le mira, ¿no es cierto?, como portador de la imagen de Dios. Y le trata con equidad, le trata con integridad, con respeto, con dignidad. Y así nosotros, cuando entonces vemos a una persona, cuidado cómo te expresa o cómo hablamos de las personas, porque somos portadores de la imagen de Dios. Esta doctrina ha cambiado mi forma de pensar, ha hecho algo espiritual en mi corazón. Por eso también los cristianos no podríamos ser homofóbicos. Hoy en día, ¿no es cierto?, se han levantado movimientos, pienso en el movimiento LGTB. Hermanos, esas personas que se identifican, ¿no es cierto?, con este movimiento, Dios las ama y son portadores de la imagen de Dios, aunque ellos no lo quieran reconocer. Sus cuerpos gritan la gloria de Dios, la imagen de Dios, porque fueron creación de Dios. Esto entonces nos ayuda para acercarnos, para hablar con esas personas y darle el valor que Dios tiene, porque Dios dignifica al ser humano. Entonces cuando aquí Adán y Eva ve y despierta de este sueño, ¿no es cierto?, y Dios le presenta a su mujer y él exclama, ¡oh! Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Le llamaré mujer, porque del varón o del hombre, ¿no es cierto?, salió. ¡Oh, esta es una igual! Me voy a poder relacionar con esta. Porque no se podía relacionar con los animales. Entonces, hermanos, él estaba tan contento y tan fascinado, porque ya no estaba solo, estaba con otra portadora de la imagen de Dios en el Edén, en el huerto. Otro aspecto importante aquí a sacar, dice
Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, ¿no es cierto? Porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola carne. Algo, ¿no es cierto?, que trae el matrimonio. Eres una sola carne. Ya no soy Fabián solamente, Liz y Fabián son uno. Nos hemos fundido en un solo ser. Hermanos, con la caída, esta imagen de Dios en el hombre se distorsiona completamente. Esta relación primera entre Dios y el hombre se quebranta a causa del pecado del hombre. Y también se quebranta esta relación, ¿no es cierto?, hacia arriba, vertical, pero también horizontal, hacia su cónyuge. Se quiebra, ¿no es cierto?, la relación matrimonial. Se quiebra la relación matrimonial. Cuando entonces Dios llama a Adán para preguntarle, ¿no es cierto?, dónde está y qué sé yo, él estaba escondido. Entonces dice, entonces comiste del árbol, ¿qué pasó? Y él, ¿qué es lo que dice? Ahí vemos el quiebre inmediatamente ya matrimonial. La mujer que me diste, ella me dio a comer. En el capítulo 3. Cuando ve a la mujer, se derrite por ella y dice, ¡wow! Esta mujer maravillosa que Dios me ha dado. Y luego, ¿no es cierto?, con el pecado le echa la culpa a la mujer. No se halló ayuda idónea. Es más, no solamente a la mujer, pero dice, la mujer que me diste a Dios. Y hoy en día el hombre culpa. Y entre los matrimonios se culpan unos a otros. El hombre culpa a Dios también. Una consecuencia del pecado. Pero hermanos, Dios crea el matrimonio y lo podemos ver acá. Una de las características o de las razones por la cual Dios crea el matrimonio es por la soledad. Y lo tenemos aquí en el mismo Génesis que acabamos de leer, ¿no es cierto?, 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le ha hecho a alguien relacional y quiere entonces que tenga una relación especial. Otra razón por la cual Dios crea el matrimonio es para la procreación. Y lo encontramos en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La procreación. O sea, hacer bebés. Tener hijos. Multiplicarnos. Pero no es multiplicarnos por multiplicarnos. No es hacer hijos por hacer hijos. Hay una razón detrás de todo esto, más grande para Dios. El multiplicarnos en el contexto del matrimonio y la familia viene a ser un eslabón, una cadena, para Dios transmitir en generación tras generación tras generación su gloria. Es llenar, ¿no es cierto?, la tierra, pero con la gloria de Dios, con estos portadores de la imagen de Dios. Entonces, cuando ahora nosotros tenemos a nuestros hijos, tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de que esos hijos sean seguidores de Jesucristo, de que esos hijos sean discípulos. Y en el contexto de la familia se puede dar eso. Me acuerdo cuando nació Efraín y lo tuve en mis brazos por primera vez, lo mismo con Lois. Vinieron unas emociones tan hermosas, un amor y wow, este es mi hijo, salió de mí, mi hija. Pero al mismo tiempo, ¿sabe qué? Sentí una responsabilidad tan grande. Porque ahora yo como padre, como portador de la imagen de Dios, soy el responsable de administrar los regalos de Dios, de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios me ha bendecido.
De hecho, cuando, ¿no es cierto?, Dios crea a Adán y Eva, le dice, y les dice acá, ¿no es cierto?, déjenme ver para decirlo de forma textual: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread entre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, señoread, sojuzgad. Esto no es nada menos, hermanos, que administrar. El hombre debía, y era, Adán, era un portador de la imagen de Dios, pero era el representante de Dios en la tierra. Tenía que administrar, ¿no es cierto?, en la creación de Dios. Le puso nombre a todo lo que había, etc. Y sabe que esa responsabilidad todavía sigue, y aún mayor con nuestros hijos. Así que no es solamente en el matrimonio que es la procreación por procrear, pero estos que van naciendo deben ser verdaderos discípulos de Jesús. También se da por entendido con esto que en el matrimonio también es para tener relaciones sexuales. Él nos ha hecho seres con una sexualidad. Es para prevenir la fornicación y la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. No cada vez que nosotros tenemos relación sexual en nuestras parejas es para procrear o tener hijos. Es también, ¿no es cierto?, porque lo necesitamos, porque somos personas, ¿no es cierto?, con una sexualidad. Y hay un deleite y un goce, y que Dios lo quiere así, pero dentro del marco matrimonial. Para el afecto amoroso, en Colosenses 3:19 tenemos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos. Esto, vamos a leer más sobre esto, pero es maravilloso porque en el vínculo del matrimonio se da un trato tan especial y único, una relación tan especial, donde también uno puede ver cómo el amor, ¿no es cierto?, incondicional fluye en el matrimonio. Por los hijos, la misericordia, la generosidad, el perdón. Y todo esto después aplicado, ¿no es cierto?, afuera, aplicado a otras relaciones. Es maravilloso. Pero no es en el vínculo del matrimonio, ¿no es cierto?, ahí también en la familia, donde se dan, ¿no es cierto?, este afecto amoroso tan especial y tan profundo. Hermanos, con la caída, el pecado del hombre quiebra la relación entre Dios y el hombre, quiebra la relación matrimonial entre Adán y Eva. Y Satanás es el más interesado en traer, ¿no es cierto?, una distorsión. El que nosotros no podamos ver el matrimonio como Dios lo ve. En el libro de Génesis vemos una progresión del hombre en relación a la distorsión de forma amplia y diversa del matrimonio. Ya en el Génesis, por ejemplo, en Génesis 4:19 vemos poligamia. ¿Y qué es la poligamia? Que es un tipo de casamiento que permite estar casado con varias personas al mismo tiempo. Eso lo tenemos la historia ahí de Lamec, descendiente de Caín, que toma a 2 mujeres, Ada y Sila. En Génesis 6, versos del 5 al 13, tenemos el juicio de Dios al hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios entonces escoge a Noé y su familia para preservar la raza humana y también la especie animal. En Génesis 16, versos 1 al 4, vemos el adulterio. Sarai convence a Abraham para tener un hijo con su sierva, Agar. No era el plan de Dios. Isaac, el de la promesa, vendría a través de Sarai.
En Génesis 19, versos 5 al 7, vemos la homosexualidad perversa y descontrolada. ¿Se acuerdan ustedes que Dios envía juicio a Sodoma y Gomorra? Y cuando llegan estos dos ángeles, había una perversión tal que desde el menor hasta el mayor estaban totalmente pervertidos y querían tener relaciones sexuales con los ángeles. En Génesis 34, del 1 al 2, vemos la fornicación y la deshonra. ¿Se acuerdan de la historia de Dina, que es deshonrada por el príncipe Siquem? Dina, la hija de Lea y de Jacob, que a todo esto, como los hijos de Jacob después cobran venganza y exterminan a este pueblo. Una historia, Tenemos también en Génesis 38, del 15 al 18, el incesto y la prostitución, Judá y su nuera Tamar. En Génesis 39, versos del 10 al 14, vemos la perversa seducción sexual a José. José, vendido como esclavo, ¿no es cierto?, por su hermano a Egipto, llega a Egipto, un hombre acaudalado lo compra como esclavo, lo hace el mayordomo, ¿no es cierto?, de su casa. Todo lo que hacía José fructificaba. Entonces su esposa pone los ojos en José y trata, ¿no es cierto?, de asirlo para tener relaciones. Cada día venía a tentarlo. Y José se mantuvo firme e íntegro. Gloria a Dios por los testimonios que hay en la Biblia, este testimonio de José. Pero hermanos, el matrimonio original, después de la caída, ha sufrido una distorsión y un deterioro hasta el día de hoy. Y no ha habido civilización que tenga un concepto elevadísimo del matrimonio. Pero eso lo encontramos en la Escritura. Entonces ahora vamos a leer en Mateo 19, del 3 al 12. Tenemos entonces, estamos tratando que el matrimonio es obra de Dios, es un diseño de Dios, y lo vemos que Dios lo expresa así a través de Moisés. Moisés escribe, ¿no es cierto?, Génesis, y lo establece. Tenemos acá en Mateo entonces, ¿qué es lo que dice Jesús acerca del matrimonio? Dice así, Mateo 19, 3 en adelante, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿quién los hizo? Dios, ¿cierto? Varón y hembra, hombre y mujer, ¿cierto?, los hizo. Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Palabras de Jesús confirmando lo que está en el Génesis. Serán una sola carne. Así que, y esto lo dice Jesús, en este tiempo, dice él, y en todos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y esto es lo que agrega Jesús. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios es el que hace, Dios es el que junta, no es el hombre. Cuando tú estás en el altar, no es el pastor, un sacerdote, un juez de paz el que une, sino es Dios. Dios es el que hace esta unión. El ministro da la bendición, pero Dios es el que une. Dios lo ha establecido así. Y aquí lo dice, ¿no es cierto?, Jesucristo. El matrimonio
para que sea matrimonio es establecido por Dios. Y en Génesis sale, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer. No serán ya más dos, sino una sola carne, dice acá. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Como que todavía a los discípulos no le caía, como que estaban ahí. Entonces no conviene casarse. Al parecer hasta el momento, y anclado, ¿no es cierto?, y con este resquicio legal de la ley de Moisés, era muy fácil el divorcio en aquel tiempo. Pero lo que dice Jesús, ¿sabe qué? En el principio no fue así. Y ahora tampoco. Y lo que ha unido Dios en el corazón de Dios es que el matrimonio sea una unidad indisoluble. No lo separe el hombre. Pero a causa de la dureza del corazón, a causa del pecado del hombre, es que Dios, ¿no es cierto?, y escribe esto Moisés, dice. Después sigue este texto, dice en el 11: entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En aquel tiempo se daba esta práctica de los eunucos. Estos eran personas, hombres, que se les sacaba parcial o totalmente sus órganos genitales, y el propósito era para servir ya sea a la familia real. Ellos cuidaban a la esposa o a los hijos. En aquel tiempo una costumbre para los reyes, los emperadores, era una práctica que se hacía. Jesús dice acá: hay eunucos que han nacido así, de esa forma, tal vez con una malformación y que tal vez no se pueden casar. Hay eunucos que los hicieron eunucos, lo que acabo de decir, por esta función. Pero hay otros eunucos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Hermano, el matrimonio es maravilloso, ¿sabe? Pero también aquí Jesús está hablando de aquellos que han decidido vivir para Cristo, de aquellos que han decidido vivir solos por la causa de Cristo. Y déjame decirte que si hay alguien aquí que ha vivido así, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que dice Jesús al final: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si no, tenemos que ser, ¿no es cierto?, honestos con nosotros mismos. Aquí Jesús entonces reafirma las palabras de Moisés sobre el matrimonio, y me gustaría pasar, ya para ir terminando, a una tercera cita que se encuentra en Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5 del 18 al 20. El matrimonio refleja la gloria de Cristo en su relación con su iglesia. El matrimonio, hermanos, refleja el pacto de amor, de gracia, hecho entre Jesucristo y su iglesia. Jesucristo es el novio perfecto, por excelencia, de su iglesia. La ama con amor sacrificial, la purifica, la cuida y la sustenta como a su propio cuerpo. Dice así en Efesios 5, del 18 al 20.
Y quiero comenzar con esta cita. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Hay que entender el contexto de lo que dice Pablo en relación al matrimonio, yo creo entendiendo esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, con el pecado, necesitamos la ayuda de Dios en nuestros matrimonios, hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El matrimonio es maravilloso y es lindo, pero ¿sabe qué también? Es complicado, porque es un hombre o una mujer. Y hay problemas ahí, siempre va a haber. No hay matrimonio perfecto. Así que dice acá, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales y cantando y alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre y al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, nosotros debemos someternos los unos a los otros. Primero el apóstol Pablo está estableciendo un principio para los hermanos, para la iglesia. Debemos someternos los unos a los otros, para todos. Dice, antes de ser mi esposa, es mi hermana también. Y yo me debo someter a ella y ella se debe someter a mí. Pero después, aquí en el verso 22, habla sobre los roles conyugales, el rol de la mujer y el rol del hombre. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Chá, pastor, pero es que usted no conoce a este. ¿Ah? Pastor, usted no conoce a esta. ¿Ah? ¿Cómo va a estar sujeto? Pero pastor, ¿cómo va a estar sujeta a mi marido? Aquí está, ¿no es cierto?, haciendo una comparación entre Cristo y la iglesia y cómo la mujer, cómo nosotros como iglesia, que nos sometemos a Cristo, al señorío de Cristo, porque Cristo no es un líder, ¿no es cierto?, ogro, es un líder santo, justo, puro, amoroso, que Él no trata mal a su iglesia, que Él vino, de hecho, y amó a su iglesia con un amor sacrificial, un amor incondicional. Y cuando dice aquí, maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, esta palabra, el original de amor, es el amor ágape, que ese es el amor, ¿no es cierto?, incondicional, es el amor puro. Y es interesante que en el relato, ¿no es cierto?, que está hablando del matrimonio y esta comparación de Cristo y la iglesia, Dios nos está diciendo, amen como Dios amó, con este amor puro, santo a sus cónyuges. Esposas, sométanse a sus esposos como, ¿no es cierto?, a Cristo. Y los esposos, wow, aquí se nos pone pesada la pista. Aquí se nos pone muy, muy pesada la pista. Dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Aquí tenemos. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, y aquí vemos Pablo que va, ¿no es cierto?, de nuevo al Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sabe, hermano? Porque hoy en día nosotros podemos conocer el valor del matrimonio y el valor reivindicado, el cómo a través de Jesucristo el matrimonio entonces, ¿no es cierto?, es sanado y podemos tener una imagen más completa del matrimonio y cómo nosotros debemos tener nuestros matrimonios a través, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús. Jesús amó a su novia, la iglesia, incondicionalmente. Jesús se entregó con amor sacrificial por su iglesia. Jesús santificó a su iglesia, la santificó. Cuando preparaba este mensaje, pensaba en cómo nosotros podemos santificar a nuestros matrimonios, tal vez con disciplinas espirituales, ¿no es cierto?, en nuestro hogar, algo que nos ayude. Hermano, el enemigo está ahí afuera, anda como un león rugiente, ¿no es cierto?, buscando a quien devorar. Está en contra de tu matrimonio. Y hay que cuidarlos, hermanos, hay que cuidarlos. Jóvenes, los que están, ¿no es cierto?, esperando y tienen la ilusión y quieren casarse, esto es hermoso, espera en el Señor. Cuídate, mantén tus disciplinas espirituales, lee la palabra para que la palabra, ¿no es cierto?, te moldee y te ayude a estar puro, a sostenerte, a aguantar. Me acuerdo años atrás, tuve un viaje a Tailandia y en ese viaje a Tailandia estaba en una conferencia con misioneros y en el último día yo sufro, tengo un problema en mi cuello y cada cierto tiempo ando con una tortícole mal. Así que cada cierto tiempo me tengo que tomar un masaje. Y estaba en Tailandia en esta conferencia y estaba muy mal. El vuelo para allá muy largo, hice como 40 y tantas horas entre escalas. Llegué allá con el cambio de horario, inmediatamente a la conferencia, pasaron los 4 días, ya nos veníamos. Entonces un colega me invitó a tomar un masaje Thai. No sé si alguno ha escuchado los masajes Thai muy famosos, que donde te toman el cuerpo, te tiran, te hacen llave y qué sé yo, y se supone que te relajas con eso. Bueno, él me invitó y nos fuimos a un lugar que habíamos pedido, un lugar decente para poder tomar un masaje. Nos fuimos a ese lugar y bueno, en Tailandia, Bangkok, la capital, es una de las ciudades con mayor tráfico humano. Es increíble. Da una tristeza y hay un dolor cuando tú pasas por la ciudad porque salen de restaurante, así como te ofrecen un menú para comer acá, ¿no es cierto? Ahí salen con cartas de niños, ¿no es cierto?, para la prostitución. Entonces, bueno, nosotros fuimos al lugar y llegué, bueno, me puse una bata, qué sé yo, entré al biombo ahí donde iba a tomar el masaje y hubo una mujer y comenzó ya a hacerme, ¿no es cierto?, el masaje, que en realidad empezó a tirarme así, estaba yo en el piso y qué sé. En algún momento yo sentí que el masaje no estaba más agarrotado porque no eran toques en realidad descontracturantes, sino que eran otro tipo de toque que me estaba haciendo la mujer y hasta que me ofreció tener relaciones. Dije, no. Y en cosa de segundos se me pasó todo el mundo por encima y lice. Entonces dije, no, yo le dije, soy casado y comencé a hablar con ella. Y le hablé que era cristiano, que yo creía en el Dios de la Biblia
Al final terminé evangelizándola, le pagué el masaje y me fui. No tuve ni un masaje al final, nunca conocí el masaje Thai. Pero ¿por qué cuento esto, hermanos? Porque yo antes a esa experiencia dije, no sé si alguna vez yo iría a un prostíbulo o a algún lugar. Soy un ser humano, tengo tentaciones como tú. No nos vamos a, ¿no es cierto?, ver, como se dice acá, la suerte entre gitanos, pero debo cuidar mi santidad. Debemos cuidarnos, hermanos. Orar por el día malo, como sale ahí en Efesios, cuando Pablo habla de la armadura. Orar, para que cuando, ¿no es cierto?, seamos tentados, el Señor nos ayude a vencer. Estaba ahí, gracias al Señor por su misericordia, vencí y salí de ese lugar. Pagué al final la cuestión, me fui todo agarrotado, pero testifiqué en un lugar que no sé si es que esa mujer alguna vez había conocido y había escuchado de Jesús, había conocido en Tailandia de este Dios maravilloso, pero pude testificar del matrimonio en circunstancias súper hostiles, pero me vi tentado, hermano. En la universidad también tuve mis luchas. Hermanos, vamos a seguir teniendo luchas, pruebas, el matrimonio va a seguir sufriendo y el enemigo va a querer destruir tu matrimonio. Pero hermano, lucha, ora cada día por tu matrimonio, por tu familia, ponte la armadura del Señor. El matrimonio es un regalo del Señor y Él te lo ha dado. El matrimonio es obra de Dios. El matrimonio refleja la gloria de Cristo en su relación con su iglesia. Nuestros matrimonios son una fotografía, hermano. Son una parábola de una realidad mayor y última, porque el matrimonio es temporal, es para esta tierra. En el cielo no se darán en matrimonio. Pero es una realidad para entender el matrimonio verdadero y eterno, por los siglos de los siglos, de la iglesia de Cristo con el novio Jesús, y estaremos por la eternidad. Hermano, tú eres novia de Jesucristo, y tú un día estarás con tu amado Salvador por la eternidad. Cristo es el novio perfecto, es el postrer Adán perfecto que vino a cumplir la ley, que fue el novio de los novios. Cristo es el que ama con amor perfecto, sacrificial e incondicional a su novia, y nosotros debemos imitarle. Nosotros ahora tenemos un estándar y una medida para vivir nuestros matrimonios. Y su iglesia respetuosa, sometida, es santa y sin mancha delante de su novio Jesús. Así debe ser tu esposa, mujer. Mujeres, respeten a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Me gusta lo que dice George Brumley. Dice así, este es un teólogo, dice: así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, también hizo al matrimonio terrenal a la imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. Creo que es perfectamente apropiado y una de las cosas más profundas que podemos decir acerca de la vida humana. Cristo, la iglesia, cabeza, cuerpo, esposo, esposa. Aleluya. Para terminar este mensaje, quiero citar de nuevo la cita que leímos aquí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu para triunfar, para ver la riqueza del matrimonio, para vivir tu matrimonio de forma abundante como Dios quiere que lo vivas. Y tú que estás esperando, también Dios te va a dar la fortaleza para seguir, el gozo para esperar a ella o a él. Los hermanos que, están divorciados, eres novia y ya viene el encuentro con tu amado Señor y Salvador. El que ha quedado viudo, déjame decirte
que estás esperando como novia al amado de las naciones. El matrimonio es maravilloso. Nos ponemos en pie y oramos. Cierra tus ojos. Yo no sé en qué condición has llegado acá. Yo no sé qué es lo que tú pensabas antes de esta predicación del matrimonio. No sé si tú estás pasando por una circunstancia difícil en tu matrimonio. Pero déjame decirte que Dios fue el que te unió en ese matrimonio. Y que Dios está contigo. Así lo dice la Escritura. Dios está contigo. Y que Dios te puede dar victoria. Yo creo que hoy día nosotros como iglesia no hace falta vivir y esperar ser como esa mujer, ¿no es cierto?, que iba donde este juez injusto, llorar, 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 para que ocurran estos cambios espirituales que necesitamos en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, en nuestras familias. No te des por vencido, hermano. Dios puede cambiar tu realidad. Dios está para bendecirte y está contigo, con tu matrimonio. Solteros, Dios les bendiga. Si tienes la ilusión, es una linda ilusión y esperanza del matrimonio. Espera en el Señor. El Señor tiene a alguien para ti, es ayuda idónea para ti. Vamos a orar. Señor, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos habla, nos exhorta esta mañana. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a los matrimonios de esta iglesia. Señor, es impresionante, Señor, cómo a través de los matrimonios de las iglesias tú bendices, Señor. Tú bendices no solamente al núcleo familiar, pero también bendices a la sociedad, Señor. Y yo te ruego, Señor, que esta sea una iglesia, Señor, que pueda cuidar, que pueda hablar y defender el matrimonio bíblico. Y te ruego que tu bendición sobre todos nosotros, en la condición que hemos llegado, que tú, Jesucristo, como el novio de tu pueblo, de la iglesia, que podamos ser y que podamos aprender de ti, Señor, para nuestro propio provecho y bendición en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.